tú eres el que te alejas de Dios. Como mismo no existe el mal. El mal es cuando las personas se empiezan a alejar de Dios. Cuando alguien comete un crimen, el que apretó ese gatillo no fue Dios. El que mató a esa persona no fue Dios, fue una persona. Fuiste tú, fue él, fue aquel, pero no fue Dios. El mal no proviene de Dios. El mal proviene de la falta de Dios en nuestros corazones. Espero que todos estén bien, sean todos bienvenidos a otro video del canal. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo acercarnos más a Dios y cuál es la causa de por qué muchas personas se están alejando de Dios. Muchas personas ya no sienten a Dios con la misma intensidad que lo sentían antes. Muchas personas suelen decir, y he conocido muchas personas que dicen de que ya no es lo mismo, ya no sienten ese fuego que sentían por Dios antes, ya no tienen fuerza para ir a la iglesia, ya no tienen fuerza para leer la Biblia, no tienen fuerza para estudiar la palabra de Dios, no tienen fuerza para reunirse con los hermanos. Y esto suele pasar mucho porque empezamos a separarnos de Dios, empezamos a hacer cosas que no son de Dios y paso a paso nos vamos como echando para atrás, y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde, ya estamos bien lejos de Dios. En este video voy a dar algunas de las hábitos que a mí me ayudan a no separarme de Dios. Pero antes de ir a los hábitos, voy a contarles una pequeña historia que vi un video hace unos días que me llamó mucho la atención, porque con este ejemplo los podré hacer entender por qué te separas de Dios, y Dios nunca se separa de ti. Vi un profesor de física explicando a los alumnos acerca de que si Dios creó todo, Dios creó el mal, y si Dios creó el mal es porque Dios es malo. Y un alumno le respondió y le dijo: profesor, el frío no existe. Y es verdad, el frío no existe. Físicamente el frío no existe. El frío es la ausencia del calor. El alumno volvió y le respondió y le dijo: profesor, la oscuridad no existe. Y es verdad, la oscuridad no existe. Podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y después de eso el muchacho, mirando al profesor, le dijo: y profesor, el mal no existe. El mal es la ausencia de Dios en los corazones de las personas. Como mismo pasa que el mal no existe, también pasa de que Dios nunca se aleja de ti. Dios siempre está contigo. Tú eres el que te alejas de Dios. Como mismo no existe el mal. El mal es cuando las personas se empiezan a alejar de Dios. Cuando alguien comete un crimen, el que apretó ese gatillo no fue Dios. El que mató a esa persona no fue Dios, fue una persona. Fuiste tú, fue él, fue aquel, pero no fue Dios. El mal no proviene de Dios. El mal proviene de la falta de Dios en nuestros corazones. Uno de los hábitos que me ayudan a mí a mantenerme siempre cerca de Dios, a arrepentirme ante Dios, confesarme ante Dios. Y cuando me refiero a arrepentirme ante Dios, no estoy hablando de ir con otra persona y confesarle mis pecados. No, es con Dios. Tener esa conversación íntima con Dios. Nosotros mismos, hablar con Dios. No tener que ir a un lugar exacto, no tener que ir con una persona exacta para confesar nuestros pecados y que esa persona nos diga lo que tenemos que recitar, etcétera, etcétera. Yo personalmente en mi cuarto, pidiéndole a Dios, arrepintiéndome con Dios, confesándole a Dios de mis pecados, y esa es una manera en la que te puedes limpiar. Quisiera leerle en Mateo 6:6 que nos enseña cómo orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy importante esto: tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Muchas personas se ponen a orar delante de otros para llamar la atención, para que otros digan: mira, este muchacho como ora, qué religioso es. Y en el fondo es una persona muy mala, ¿ok? Y pasa mucho, por eso que muchas veces el cristianismo suele ser salpicado, suele ser embarrado por personas así, que se ponen a orar delante de todos, se ponen a orar en muros, se ponen a orar en iglesia, y cuando llegan a su casa no tienen fe, no creen en Dios, no creen en nada, ¿sabes? Y pasa mucho, y eso es la realidad actualmente. Estoy hablando de que entres a tu... Dios literalmente nos está diciendo que entremos al cuarto, entremos a nuestro aposento, entremos a un lugar donde nadie nos esté viendo. No queramos llamar la atención, solo tengamos esa comunicación con Dios, tengamos ese momento privado e íntimo con Dios para poder confesar nuestros pecados. Y es bien importante confesar nuestros pecados, porque en el momento que confesamos nuestros pecados, que lo estamos aceptando, y tú vas a terminar con algo, vas a dejar de cometer ese mal cuando lo aceptas. Dejamos de pecar cuando aceptamos que somos pecadores. Otro hábito que me ayuda a mí mucho a estar cerca de Dios es el estudio diario de las Escrituras.
Mira, yo en el podcast anterior, en el video anterior, hablé de lo importante que es la Biblia para nosotros los cristianos. Esa espada que nos dio Dios, esa lámpara que Dios nos dio para alumbrar el camino. Ahí está toda la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios en el sentido de lo que Dios quiere que hagamos, sino de cómo vivir nuestra vida, de cómo tener una relación sana, de cómo ser un buen amigo, de cómo ayudar a otras personas, de cómo salir de situaciones en la vida en las que no sabes qué hacer. Ahí está la Biblia. ¿Qué es mal para ti? ¿Por qué no debes hacer esto? ¿Por qué estás teniendo ese resultado? ¿Por qué estás haciendo aquello? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Eso es lo que nos explica la Biblia. Entonces, no puedes hacer el bien cuando tú no sabes si estás haciendo el bien o el mal. Hay personas que dicen, bueno, fulano o mi vecino va a ir al cielo porque es una persona que hace mucho bien. Y ahí cuando tú le preguntas a esa persona, para ti, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien para ti? ¿Qué te hace sentir que esa persona está haciendo el bien? Si no te riges por una ley, que es la ley que nos dejó Dios para definir si esa persona está haciendo el bien, o egoístamente esa persona piensa que está haciendo el bien. Son dos cosas completamente diferentes. Y la Biblia es la única que nos va a enseñar si estamos haciendo el bien o el mal. La Biblia es la que nos va a mantener cerca de Dios, porque Dios nos habla mediante la Biblia. Dios nos enseña mediante la Biblia. Una de las acciones, uno de los hábitos muy importantes si quieres mantenerte cerca de Dios y no perderte en el camino, teniendo un estudio diario de la Biblia. Y no es fácil. Muchas veces pasamos tiempo en el teléfono, nos entretenemos en el televisor, estamos haciendo cosas que nos distraemos completamente y no tenemos tiempo para leer la Biblia supuestamente. Mira, yo vi una frase que decía que las redes sociales están para demostrarnos que sí tenemos tiempo para Dios. Porque como mismo me ha pasado a mí, yo sé que le ha pasado a muchos de ustedes que han dicho, mira, yo no tengo tiempo para Dios, voy a acostarme a dormir, o etcétera. Y de repente te ves viendo cosas en el teléfono y pasaron 20 minutos y decías, bueno, yo no tenía tiempo para Dios y llevo 20 minutos en el teléfono. Las redes están para demostrarnos que sí tenemos tiempo para Dios. No te justifiques con que no tienes tiempo para Dios, porque siempre se puede buscar un hueco donde podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Otro hábito que me ayuda a mí mucho, y a ti te va a ayudar también, porque es un hábito fundamental para acercarnos a Dios, para sentir ese fuego que ya no siente el Espíritu Santo en tu cuerpo. Ese hábito es asistir a la iglesia. Y este es el que más todos le tienen miedo. Nadie quiere ir a la iglesia. Mira, yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo creo en Dios pero a mi manera, ¿sabes? Yo creo en Dios pero a mi manera. Déjame decirte algo. Tú no puedes creer en Dios a tu manera. Tú tienes que creer a la manera de Dios. Si tú crees en Dios a tu manera, tú estás mal. Tú no estás creyendo en Dios. Tú estás creyendo en lo que a ti te conviene. Te estás justificando con cosas para sentirte mejor por el mal que estás haciendo. Tú no crees en Dios, ¿sabes? Porque sí hay muchas personas por ahí que dicen, no, yo creo en Dios a mi manera. En Dios no se crea a tu manera. Dios se crea en la manera de Dios. Igual cuando dejas de creer a tu manera, cuando dejas de creer en Dios a tu manera, te das cuenta que tienes que ir a la iglesia, ¿sabes? Te das cuenta de que tienes que reunirte con tus hermanos, que tienes que pasar tiempo con tus hermanos en la iglesia, ayudar a otros, estudiar la palabra de Dios entre todos, adorar al Señor, hacer oraciones por personas que estén enfermos, por personas que tengan la necesidad, ayudarnos. Esa es la función de la iglesia, conocernos, crecer la religión, apoyarnos, tener una familia. Un día te puede pasar algo. Y los que van a estar ahí no van a ser los amigos tuyos del barrio, van a ser tus hermanos de la iglesia. Créeme, yo estuve ahí. Y es bien importante saber que la iglesia es nuestra casa, nuestra primera casa. Las personas de la iglesia son nuestros hermanos. Y te voy a decir algo, no hay iglesia perfecta, porque hay muchas personas también que dicen, no, que en aquella iglesia pasó esto, en esta iglesia pasó lo otro, aquel sacerdote hizo esto, aquel sacerdote hizo aquello. Sí, desgraciadamente hay mucha perversidad, han pasado cosas muy malas en las iglesias, pero no significa de que todas las iglesias sean malas. Que hayan pasado cosas como esa en iglesias X, no vayas a esa iglesia, pero no significa que todas las iglesias sean malas. Y es bien delicado este asunto, porque personas, sacerdotes que han cometido abusos sexuales a niños, pastores que han cometido abusos sexuales o manipulaciones, etcétera, etcétera, han manchado el nombre de la iglesia. Y muchas personas han corrido de la iglesia, han dejado de ir a la iglesia por esas personas que mancharon el nombre de la iglesia. Que hayan pasado cosas así en la iglesia, terriblemente ya pasaron, ya, y siguen pasando, desgraciadamente.
pero que hayan pasado esas cosas en alguna iglesia no significa que la iglesia de Dios es mala. Esos son esas personas, es el corazón de los hombres que no tiene a Dios. Ellos no tienen a Dios en su corazón, y de ahí es donde nace el mal. El mal no nace de la iglesia. Gracias por todo, gracias por el apoyo que le han dado al canal, gracias por el crecimiento que hemos tenido, gracias a Dios por esta oportunidad de poder usar esta plataforma para hablar de su palabra. Manténganse cerca de Dios, aléjense de lo terrenal, lean la Biblia, vayan a la iglesia, arrepiéntanse ante Dios de las cosas malas que han hecho, para que vean como todo ese estrés, como toda esa carga que tienen en los hombros desaparecerá y todo va a ser para un mejor cambio. Gracias por todo y que la paz esté con ustedes.